Entonces, nuestra primera innovación, ¿cuál es? Es la innovación incremental. Esa es una tipología donde nosotros, con un enfoque progresivo, vamos mejorando pequeños aspectos de rendimiento de la calidad de nuestros procesos o de nuestros productos o servicios. O inclusive de nuestra marca, sin que eso sea un cambio brusco, un cambio radical, un cambio 180 grados, ¿cierto? Podríamos considerar como una evolución de la marca, ¿sí? Que empieza a ofrecerle unas pequeñas mejoras de su producto o servicio a los clientes, o va mejorando poco a poco la vida de sus empleados, de sus clientes, ¿cierto? O de algún atributo de este negocio como tal. Una caracterización de la innovación incremental nosotros podríamos hablar es cuando nosotros buscamos perfeccionar o mejorar de forma continua nuestros productos, nuestros procesos o servicios que ya existen. Casi siempre la innovación incremental está impulsado por el deseo o por la necesidad de ser competitivo en el mercado. Cuando el mercado va cambiando, se va transformando. Muchas veces nosotros, para permanecer en él, tenemos que cambiar un poquito, porque nuestra competencia cambió, porque el deseo del cliente cambió un poco, o porque tenemos que adaptarnos a los cambios que ya venían dándose, ¿cierto? Es la innovación radical es la forma más común de la innovación que existe en la práctica. ¿Por qué? Porque solamente implica cambios pequeños, ¿cierto? Utilizar tecnologías que ya existen para mejorar nuestros procesos productivos, para mejorar nuestros productos, nuestros servicios y por lo tanto mejorar o añadir nuevas características a nuestros productos o servicios, a la forma como nosotros realizamos nuestras acciones del día a día en la empresa. Un buen ejemplo de innovación incremental, ¿cuál es? Es el Gmail. El Gmail se creó como una herramienta para hacer un correo electrónico rápido. ¿Y qué pasó con el tiempo? Que le fueron añadiendo otras funciones, ¿para qué? Para mejorar la experiencia del usuario. Entonces empezó a aparecer elementos como correo no deseado, empezó a clasificar la publicidad o los anuncios comerciales aparte. Entonces mira que finalmente el producto como tal no cambió, ¿sí? Sigue siendo un buzón de correo, pero las características que se le fueron sumando fueron necesarias para que la empresa empezara a brindar un mejor servicio como tal, o más competitivo frente a los demás jugadores del mercado. Coca-Cola es otro ejemplo de innovación incremental, que empezaron a trabajar una Coca-Cola que es normal, y a medida que el mercado empezó a requerir nuevos productos, ¿qué es lo que hicieron? Por ejemplo, sustituir el azúcar por un endulzante, y apareció la Coca-Cola dietética. Después la sustituyeron por, no sé, azúcar artificial, y empezó a salir la Coca-Cola Light. Y después endulzada con stevia. Sí, pero sigue siendo la misma Coca-Cola. El producto simplemente fue adaptándose a las nuevas necesidades del mercado. Hay una empresa en Colombia que se llama el Grupo BIOS. El Grupo BIOS fue una empresa, o es una empresa, que realmente es de las líderes del mercado, no solo en el sector avícola. Producen huevos, producen carne de pollo, producen diferentes elementos procedentes de las gallinas o del pollo, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Vieron que sus prácticas podrían ser replicadas en el sector porcicultor y empezaron a aplicarlas. Y hoy por hoy se convirtieron en una de las principales empresas porcícolas del país. Hicieron las cosas poco a poco, ir migrando de mercado, pero fue un proceso donde realmente no hubo un cambio brusco. Siguen estando en un mercado y con los mismos procedimientos, procesos están en otro mercado como tal. La innovación incremental tiene 6 claves que son fundamentales para nosotros y que deben ser claramente identificados. La innovación incremental, ¿qué implica? Tener ciclos de desarrollo cortos. O sea, son cambios, transformaciones que deben realizarse en tiempos muy cortos. ¿Por qué? Porque es la adaptación, ¿sí? Y esos cambios deben ser adecuados a las siguientes características de innovación,
que es de acuerdo al mercado. Es porque el mercado lo está requiriendo. No es lo que va a requerir el mercado hacia el futuro, es lo que ya requiere el mercado como tal. La tercera, ¿cuál es? Siempre debe ser enfocada a mantener la ventaja competitiva. O sea, debe ser la innovación que nos lleve a generar factores diferenciales frente a nuestra competencia o frente a los nuevos jugadores que están buscando entrar al mercado donde yo estoy. Por lo tanto, se basa en cambios pequeños, no sustanciales, no de 180 grados, ¿sí? Y son de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque finalmente cuando yo realizo cambios pequeños, pero de forma continua, sigo estando en mi zona de confort. Sigo estando en la parte donde yo me siento seguro, donde estoy haciendo cosas que realmente sé hacerlas, donde yo tengo expertise. Y sí o sí debe ser una mejora continua, o sea, realizarse de forma constante y de forma periódica como tal. Y en el otro extremo está lo que se llama la innovación radical. La innovación radical se define como el avance significativo o el transformador que se da o por temas tecnológicos o porque el modelo, el proceso empresarial cambia de forma sustancial y por lo tanto produce cambios en la sociedad o en la industria. Este tipo de innovación, ¿qué implica? Crear nuevas tecnologías, crear nuevos servicios, crear unos modelos de negocios que uno podría decir que ni siquiera es para abarcar mercados completamente nuevos, sino más bien para crear mercados nuevos como tal. La innovación radical, de alguna manera, nosotros siempre la asociamos al concepto, lo que nosotros de forma coloquial, cotidiana, usamos como la innovación, que es hacer algo totalmente nuevo, algo que no existía, ¿cierto? O sea, crear cosas realmente que nunca nadie lo ha visto, ¿cierto? Salirse de ese estándar, salirse del cambio, realmente en ese cambio que va a cambiar la humanidad, ¿cierto? La innovación radical es fácil de verla por razones, es que realmente es cuando nosotros cambiamos, cuando lo utilizamos, cuando lo vemos, es porque está cambiando la forma de vivir. Hay una empresa que ha sido muy innovadora y sobre todo un tema radical, que es la empresa IBM. La empresa IBM, cuando empezaron a aparecer los primeros ordenadores, fueron los ordenadores que más rápido llegaron al mercado de las casas, ¿cierto? ¿Y por qué fueron tan radicales? Porque desbancaron las máquinas de escribir del momento. ¿Para qué? Para que las personas empezaran a escribir sus cartas, utilizar diferentes procesos. Y IBM fue muy exitoso en eso. Fue un cambio radical. Cambió el panorama de cómo vivimos hoy por hoy. Y IBM también en años más recientes, ¿qué es lo que hizo? Una innovación radical que es fundamental y yo creo que hoy por hoy todos lo utilizamos. Cogieron los lectores de tarjetas que nosotros utilizamos en cuáles, en nuestras tarjetas débito, en las tarjetas crédito, y las volvieron parte de los dispositivos electrónicos. O sea, crearon los datáfonos y hoy por hoy los teléfonos, los aplicativos de teléfonos inteligentes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar nuestros pagos a través de esos medios. También la noción radical la podemos ver con un ejemplo de una empresa que se llama Paxman Coolers. Paxman Coolers, ¿qué es? Es una empresa que en una época producía únicamente pelucas y sustitutos del pelo para personas que estaban enfermas o personas que por tratamientos médicos de quimioterapia por cáncer perdían su pelo. Ellos crearon hoy por hoy un gorro que enfría para proteger el pelo para que las personas que se le cae el pelo por quimioterapia logre conservar su propio pelo. Eso realmente cambia el panorama, sí, porque toda persona que es sometida a quimioterapia por lo general pierde el pelo. Con ellos no lo perdería. Es un cambio realmente en las reglas de juego. La innovación radical siempre es disruptiva. Y yo podría decirles a ustedes que tiende a marcar hitos con productos y servicios nuevos, novedosos. Pero la innovación radical tiene algo que no está diseñado para todos. ¿Por qué?
porque implica un proceso costoso de investigación, de desarrollo, ¿cierto? Implica correr un riesgo que es acompañado con altas inversiones. Ana Karina Cárdenas utilizó una frase en uno de sus escritos que decía: la innovación radical siempre busca ser pionera y cambiar las reglas de juego. Sin embargo, por buena que esta parezca, también tiene sus peligros. ¿Y los peligros dónde están? En altas inversiones, en altos usos de recursos, que no siempre de pronto van a llegar a obtener un resultado exitoso. Otra persona que también es muy famosa escribiendo la innovación radical se llama J.P. Engels. Él decía: descubrimos que cuando las empresas tenían dificultades para implementar la innovación, ¿cuál era la razón? Subyaces que carecen de capacidades, del conocimiento, de habilidades o de la tecnología para hacerlo. La innovación radical implica que tengamos capacidades muy desarrolladas, el conocimiento muy desarrollado y unas habilidades muy altas.